Hola, me llamo Juan Antonio y hoy voy a contarte un poquito acerca de mi historia. Lo primero que quiero que sepas de mí es que soy un inmigrante venezolano, mis padres los dos son venezolanos y a los 20 años tomé la decisión de emprender un camino que me llevaría a aventuras extraordinarias. Antes de mudarme a los Estados Unidos viví una experiencia que marcó mi vida. Yo vivía en Mérida, Venezuela, y mientras que estaba estudiando inglés en un instituto privado y estudiando en la universidad, conocí a una profesora de inglés que me invitó a... me presentó una oportunidad de trabajo en Carolina del Norte, en Raleigh, North Carolina. Yo nunca había trabajado en los Estados Unidos, ni siquiera entendía que tú no podías trabajar en los Estados Unidos sin una visa de trabajo. Pensaba que con mi visa de turista podía trabajar. Y de alguna manera, siguiendo esa invitación de esta profesora, llego al aeropuerto de Miami. Me preguntan cuánto dinero tengo conmigo. Yo tenía $500 en mi bolsillo, no tarjetas de crédito. Era todo mi patrimonio en ese momento. Y tenía un pasaje de regreso que decía que me iba a quedar en Estados Unidos 3 meses. Cuando me preguntan cuánto tiempo me voy a quedar, les digo que me voy a quedar 2 semanas. Esto es en 1995. Y, por supuesto, el oficial ve mi ticket, le dice a una señorita, le da una pequeña campana, viene una señorita, le da, entrega mi pasaporte, me llevan a inspección secundaria. Ahora entiendo que esa era inspección secundaria. En ese momento soy interrogado por un oficial de inmigración, revisan mi maleta y ahí en mi maleta encuentran una carta de una novia deseándome la suerte en mi trabajo en Estados Unidos lavando platos. En ese momento mi visa de turista es cancelada, se me escolta esposado por el aeropuerto de Miami y se me mete en una celda por 11 horas hasta que vino la mañana, creo que fue la noche más larga de mi vida. Y se me manda de vuelta a Venezuela con una visa de turista cancelada. Después de esa experiencia yo juraba que mi capítulo de vida en Estados Unidos había culminado para siempre, antes de que comenzara. En ese momento tenía una novia que era norteamericana, que fue la que me escribió la carta, y de alguna manera, bueno, teníamos una relación relativamente sólida, decidimos casarnos y eso fue lo que termina abriéndome un camino a los Estados Unidos. A los 20 años me mudé a los Estados Unidos, estaba viviendo en los Andes venezolanos, en Mérida, y me mudé a Austin, Texas, que en ese momento era una ciudad súper hippie, súper alternativa, era un oasis liberal en un estado como Texas, que es un estado sumamente conservador. Y bueno, fue, creo, una introducción extraordinaria a lo que era la vida en los Estados Unidos. Estudié en la Universidad de Texas en Austin, una universidad que había históricamente atraído a luminarias como el mismo Jorge Luis Borges, ¿no? Uno de los grandes escritores argentinos. Fue una experiencia extraordinaria a nivel intelectual, donde aprendí un montón acerca de mi propia identidad, la historia del continente de donde vine, y me hizo apreciar mucho más nuestra idiosincrasia. Creo que es curioso que como venezolano habían tantas cosas que yo no aprendí en mi propio país acerca de la historia de mi continente, no solamente precolonial, pero poscolonial, ¿no? Entonces creo que fue interesante verlo desde los ojos de un norteamericano que está estudiando de una manera no como yo lo estudiaría, ¿no? A mi propia cultura. Yo tenía una meta muy clara cuando llegué a Estados Unidos. Yo quería hacerme abogado y era uno de mis grandes sueños, de mis grandes metas de vida, ¿okay? Yo sabía que en los Estados Unidos no podías estudiar Derecho después de haberte graduado en la secundaria. Sabía que tenía que sacar primero una carrera. Por eso fui a la Universidad de Texas y saqué esa carrera. Y me voy a la Escuela de Derecho en la Universidad Estatal de Ohio. Y una semana y media después de haber empezado las clases en mi primer año en la Escuela de Derecho, ocurre septiembre 11. Yo había empezado a finales de agosto y septiembre 11 del 2001 ocurre la desgracia de las Torres Gemelas, el atentado terrorista de las Torres Gemelas, y después de 5 años como residente
yo aplico a la ciudadanía. Recuerden, yo estaba en el 2001, llegué en finales del 96, y un proceso que tenía que tardar 1 año termina tardando 3 años. Y no solo eso, una de las cosas que retrasó el proceso es que cuando estaba en la entrevista se dieron cuenta que tenía un expediente de haber sido removido de los Estados Unidos años antes. Yo en ese momento vi, a punto de terminar la escuela de Derecho, como toda mi vida en Estados Unidos pudiera terminar. Entonces yo decía, wow, y estoy aquí, tengo 8 años esforzándome, estoy a punto de graduarme en la escuela de Derecho y ahora salió este expediente en el aeropuerto de Miami que potencialmente puede evitar que yo me vuelva no solamente ciudadano, pero puede implicar que pierda mi residencia. Nada de esto pasó. Yo había dicho la verdad en la aplicación de naturalización y por ende, cuando se revisó el expediente, se dieron cuenta pues que no había nada que impidiera que me hiciera ciudadano. Cuando yo finalmente me juramenté como ciudadano de los Estados Unidos, creo que entendí el costo y el precio de eso y vi que a mi alrededor el país estaba cambiando. Muchos de mis compañeros fueron activados en las reservas de las Fuerzas Armadas y tuvieron que dejar los estudios para irse a tierras lejanas, en Afganistán, en Irak, a llevar a cabo esta labor de amor y de servicio. Eso a mí me tocó muchísimo, porque sentía como que la esencia de los Estados Unidos era, de alguna manera, esta vocación de servicio, este servir a tu país, servir a un colectivo. Y yo me sentía sumamente agradecido con este país que me había proporcionado, a pesar de no tener grandes recursos económicos, me había proveído la oportunidad a través de un trabajo entregando pizzas, de pagarme en la universidad, un sistema que a pesar de que las universidades son sumamente costosas en los Estados Unidos, todavía hay planes de financiamiento que te proporciona el gobierno que te permiten, no importa quién seas, poder estudiar lo que quieras estudiar en la universidad en la que tú quieras estudiar. Entonces, claro, para mí, habiendo tenido tantas oportunidades, era un poco mi deber pagarle o tratar de repagarle un poco a este país todas las cosas que había hecho por mí. Después de ese proceso, me gradué de la Escuela de Derecho y prontamente, quizás 1 año y medio después de haberme graduado de la Escuela de Derecho, ya estaba vestido de uniforme del Ejército de los Estados Unidos como oficial del Ejército y comenzando mi proceso de entrenamiento para desplegarme con la 4ª División de Infantería Mecanizada a Irak. Acompañé a un grupo extraordinario de oficiales y soldados norteamericanos en un camino que me enseñaría muchísimo acerca de mí mismo. Perdí durante esos 15 meses de mi vida en una zona desplegada de combate y bajo condiciones muy complejas la oportunidad de ver a mi primer hijo nacer. Mi hijo nació mientras yo estaba sirviendo en Bagdad y claramente pude conocerlo semanas después de que él nació. Tenía ya una hija que para ese momento ya tenía, ella nació en el 95 en Venezuela y este era mi segundo hijo. No pude estar ahí para su nacimiento, pero entendí quizás de una manera que solamente puedas entender experimentándolo, los sacrificios que hacen los que están sirviendo a los Estados Unidos en las Fuerzas Armadas. Después de esos 15 meses en Irak, pasaría 2 años más sirviendo en una misión de la OTAN en Heidelberg, Alemania, donde tuve que viajar por toda Europa defendiendo soldados americanos en investigaciones de crímenes de guerra, por crímenes diversos que generalmente se adjudican en el sistema de justicia militar de los Estados Unidos. Estuve en Kosovo y después de esos 2 años vuelvo a los Estados Unidos para continuar sirviendo en el ejército. Un proceso que en mi mente iba a durar solamente 3 años, termina convirtiéndose en casi 10 años practicando derecho dentro del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Después de pasar 2 años en el sistema de hospitales como abogado del sistema de hospitales militares de los Estados Unidos a nivel global, en San Antonio, Texas, tuve la oportunidad extraordinaria de pasar los próximos 3 años de mi carrera militar y los finales años de mi carrera militar como asesor
jurídico en Derecho Internacional del Ejército, como jefe de Derecho Internacional de la componente de tierra del Comando Sur, entrenando a militares latinoamericanos en las reglas de escalamiento y de uso de fuerza, utilizando muchas de las cosas que aprendí en Irak acerca de cómo se utiliza la fuerza para minimizar el sufrimiento humano. Yo entendía que la guerra nunca iba a ser buena, nunca iba a ser humana, pero sin duda hay una estructura y hay un sistema de leyes que te permite minimizar el sufrimiento en la medida de lo posible. Yo creo que me enamoré de esa misión y por esos 3 años que pasé viajando por Latinoamérica me convertí en una especie de puente cultural. Ahí fue donde entendí muchas cosas acerca de lo que era la complejidad de la comunicación. Como venezolano viviendo en Estados Unidos por 20 años de mi vida y en un uniforme de Estados Unidos, yo le estaba hablando a un oficial colombiano cuya experiencia de vida había sido tan diferente a la mía. Sin embargo, tenía que encontrar una manera de cruzar esa zanja, esa franja cultural que había entre nosotros dos para que pudiéramos llegar a un objetivo común, que en este caso era crear programas de entrenamiento para los oficiales que tomaban decisiones estratégicas en el contexto de un conflicto armado de carácter no internacional, que como sabemos en Colombia en ese momento ya tenía más de 6 décadas. Llegó un momento donde entendí que mi salud no me permitía continuar mi carrera militar en el ejército y finalmente tomo la decisión de salir. En San Antonio, Texas, en el 2015, me voy al Departamento de Justicia como fiscal federal, después me voy a la empresa privada y finalmente en el 2017, en abril, decido comenzar mi emprendimiento y empezar mi propia firma de abogados ya con el beneficio de muchísimos años de práctica en muchísimas áreas diversas y, de nuevo, habiéndome beneficiado de un sistema educativo que me proporcionaba oportunidades que quizás hubieran sido difíciles de mantener o de tener en casi cualquier otro país del mundo. Gracias a becas que recibí por parte del Departamento de Defensa, logré graduarme en maestrías en Derecho Internacional, Derecho Privado Internacional, Derecho de los Derechos Humanos de la Universidad de Houston, otra maestría de la Universidad de Texas, una maestría en Relaciones Internacionales de St. Mary's University en San Antonio, otra maestría en American University, y fue una experiencia de vida que para un joven de clase media baja en Venezuela eran inimaginables. Cuando en Puerto Ordaz me crié con una mamá soltera y 2 hermanos. Creo que en este camino, creo que la enseñanza más grande que puedo compartir con ustedes, ¿okay?, es que la vocación de servicio, este acto de servicio, por eso quizás en mi carrera como abogado, para mí siempre lo he visto como un llamado, ¿okay? Creo que mi filosofía y la filosofía que he tratado de inyectar en el ADN de mi compañía, de mi firma jurídica, es una filosofía donde entendemos que como inmigrantes tenemos que superar obstáculos que quizás muchas personas no tienen que superar. Creo que ahora que ayudo a muchísimos inmigrantes a comenzar su vida en los Estados Unidos, reflexiono regularmente en lo que fue mi experiencia y lo que ha sido mi experiencia de vida como inmigrante. Les confieso que, como todo, historia de vida ha tenido sus altos y sus bajos. A veces he pensado que el camino se termina. Muchas veces he pensado que el camino se termina. He sido despedido de trabajos, he tenido que trascender prejuicios, he tenido que vivir o trabajar bajo condiciones que quizás nunca pensé que pudiera superar. Pero creo que al final del día lo que he entendido es que el ADN del inmigrante es un ADN de resiliencia. Tener que reinventarte en otro país, bajo otro idioma, bajo otros códigos culturales, creo que te transforma en un ser que es capaz de superar cosas que quizás no todos pueden superar. Y yo creo que a raíz de eso, de esa resiliencia, eres capaz de levantarte después de ser golpeado
cuando quizás muchos no se levantarían. Y yo creo que, de nuevo, es el aprendizaje que yo traigo conmigo. Es la razón por la que creo que los inmigrantes tienden a tener madera de emprendedores. Tomamos riesgos, somos arriesgados, somos aguerridos y tenemos esa capacidad de recuperación, no importa lo que nos tire la vida. Entonces yo creo que ese es un elemento diferenciador que tenemos que empezar a ver como una fortaleza y no como una debilidad. No nos enfoquemos nada más en la parte de cómo esto me hace vulnerable, que sin duda en algunas instancias te va a hacer vulnerable. No te concentres tanto en todas las cosas que no tienes, pero date cuenta que una persona que no ha pasado por las experiencias de vida que tú has pasado, no tiene las herramientas que tú tienes para confrontar y resolver los problemas que te vas a plantear a lo largo de ese camino tan maravilloso que es la vida, ¿ok? Entonces, no creas por un instante que ningún camino es fácil, ¿ok? Todos vamos a pasar por sufrimiento, se nos van a morir familiares muy cercanos. Y no los vas a poder enterrar. Pero al final del día, creo que la experiencia vale la pena. Y yo simplemente te invito a que trates en la manera de lo posible de empoderarte con ese conocimiento para que puedas lograr lo que de verdad quieres lograr, ¿okay? Listo. Uf.